El abogado previsionalista Juan Carlos Juárez nos trae la información que hay que saber semana a semana y ya está en contacto con nosotros. Juan Carlos, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro. Un gusto, como siempre, compartir con todos ustedes y con los oyentes información, análisis. También hace falta analizar todo lo que nos sucede y por qué suceden algunas cosas que, muy lejos de mejorar la situación de los adultos mayores, se las complica cada día más. Y hay varios temas. Cuando nosotros hablamos de seguridad social, digamos, de los adultos mayores en cuanto a lo que cobran como jubilaciones y pensiones, y también hablamos en cuanto a la atención de la salud, y también nos ocupamos de lo que tiene que ver con la protección social de la ciudadanía en general. Un tema que está ya dando un impacto muy importante es la caída de jubilaciones y pensiones que se van generando mes a mes desde 2024 en adelante. Hoy, si una persona, Alejandro, tuviera que regularizar sus aportes con el sistema de la ley 27.705, pagar 30 años de aporte, tendría que estar pagando 13.826.685 pesos. Es un monto muy importante. ¿Por qué? Porque cada mes que tiene que cancelar tiene un valor de 38.407 pesos. Ahora, esto vos lo tenés que resolver antes de cumplir la edad jubilatoria. Esto lo voy a repetir porque mucha gente se está quedando afuera porque espera al momento de cumplir la edad y cuando ya cumplió la edad no puede acceder al plan de pagos. Hasta el año 2024, digamos, las personas podían cancelar estas deudas mediante una moratoria que es diferente a la regularización de aportes. ¿Por qué y cuál es la diferencia? La diferencia es sustancial. Las personas podían acceder a la moratoria, se podían jubilar y se le descontaba mes al mes parte de lo que adeudaba con el sistema. ¿Se entiende? Es decir, la persona una vez jubilada se le descontaba X cantidad de dinero todos los meses. Ahora no, ahora vos tenés que pagar todo antes previo a acceder a la jubilación. Sí. Y esto ha tenido un impacto muy, muy fuerte en el sistema porque ha caído muchísimo la cantidad de jubilaciones. En el promedio mensual de los últimos 10 años, hasta 2025, el promedio mensual llegó a ser, en los últimos 10 años, de 26.733 jubilaciones. En el 2026, en lo que va del primer trimestre, el promedio mensual es de 17.397 jubilaciones nuevas. Es decir, que tuvo una caída del 46%, por esto que te mencionaba recién. En el primer trimestre de 2025, las nuevas jubilaciones fueron de 91.577 jubilaciones. En el 2026, el promedio fue de 52.192. Ahí tenés el dato clarísimo, una caída del 43% entre el trimestre de 2025 y el de 2026. Y si nos vamos a los últimos 10 años, ya lo dijimos, el promedio cae un 46%. Si nosotros miramos las proyecciones futuras de los últimos 10 años, entre 2016 y 2025 y de 2027 en adelante, la caída de jubilaciones va a ser del 64%, es decir, que solo se van a jubilar un 36%. Fíjate lo contundente que es este número y esto también es parte del ajuste con los adultos mayores. Es decir, porque toda esta caída significa, en el objetivo del gobierno de Milei, significa llegar a lo que ellos denominan el equilibrio fiscal. Es decir, ya lo hemos dicho, a mí me parece bien tener el equilibrio fiscal, ahora el tema es sobre la espalda de quién cae. Acá lo que hay es un ajuste fenomenal, digamos, en términos de seguridad social. Y esto está hecho todo con datos oficiales, con datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social, de la ANSES, y con datos de la Subsecretaría hoy de Seguridad Social. Fíjate el impacto que tiene, Alejandro, esto en la posibilidad de acceder, porque lo único que le queda tanto a las mujeres como a los hombres, para la mujer todavía es mucho más complejo porque tiene que esperar hasta los 65 años, solo les queda acceder
a la pensión universal al adulto mayor, la PUAM, que es el 80% de la jubilación mínima y que además no da derecho a pensión a un derecho habiente, se trate de una mujer o de un hombre en el futuro. ¿Se entiende cuál es el ajuste? Ahí tenemos un marco muy claro, muy contundente del ajuste que están viviendo los jubilados y pensionados en la República Argentina. Ahora, hay otro dato, otra información, y un dato, digamos, de lo que significa el ajuste para los jubilados y pensionados. Un dato que, lejos de modificarse, se va consolidando. Cuando nosotros decimos por qué hay tanta cantidad de juicios por reajuste, ¿reajuste qué significa? Significa que te paguen lo que te corresponde, o porque te liquidaron mal el primer haber, o bien porque las sucesivas fórmulas de actualización jubilatorias no acompañaron el ingreso, no te sostuvieron el ingreso mes a mes como corresponde. Pero vamos a ir a una parte de esa pérdida que tienen los jubilados, y que es cuando te calculan el haber inicial. Cuando una persona se jubila, se trate de un hombre o una mujer, siempre se les calcula los últimos 10 años de aportes efectivos que tuvo. Es decir, los sueldos de los últimos 10 años se toman y se hace un promedio. Ese promedio se hace sobre la base de una fórmula que se llama RIPSE, remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Fíjate que hasta el nombre es complicado para cualquiera, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hace el ANSES? Toma ese índice y te lo aplica para ver cuánto realmente vos tenés que recibir como haber jubilatorio desde el principio. Eso, como está tomado sobre los salarios estables, digamos que no está tomado el nivel de inflación. Fíjate en este momento, ¿no? La inflación del dato estadístico, no la inflación del supermercado y de otros productos. La del dato estadístico está baja. Ahora, lo hablamos hace 2 programas atrás, si mal no recuerdo, los salarios están muy por debajo de esa estadística. Tanto es así que solo 3 actividades han superado los aumentos por sobre esta inflación estadística. ¿Esto qué significa? Que prácticamente todas las personas, porque depende tu calidad de aporte, tu calidad de aporte va a depender de la calidad del aporte que vos tuviste. Una cosa si vos ganás 5 millones de pesos en bruto por mes, y otra cosa si vos ganás 1.200.000 pesos por mes. ¿Se entiende? Es decir, en función de eso vas a tener tu calidad de aporte. ¿Esto qué significa? Significa que en la actualidad cada persona que se jubila, en general, no todos, tienen una pérdida, arrancan con una pérdida de su haber jubilatorio con un 30% menos. ¿Entiende? No sé si soy claro, Alejandro, hasta acá. Sí, por supuesto. Es una información muy importante, porque cuando uno le dice que tienen que hacer juicio por reajuste, el juicio de reajuste empieza ahí, con tu primer haber inicial. ¿Y esto qué significa? Que en los últimos años la inflación acumulada fue del orden de el 2.700% en los últimos 10 años. Ahora, el RIPTE, digamos, los salarios estables estuvieron muy por debajo de eso. Y esto es otro dato más que cuando uno hace la solicitud, digamos, la demanda por reajuste, digamos, brinda toda esta información para que la justicia, fíjate que tenés que ir a la justicia porque si vas por la vía administrativa ya no te lo reconocen, directamente no te lo reconocen, perdés 3 meses, no te reconocen absolutamente nada. Entonces, esto es otro dato por el cual los jubilados y pensionados, digamos, tienen esta pérdida tan importante. Fíjate, en el 2024 el RIPTE y la inflación más o menos estuvieron en un término equivalente. En el 2025 la inflación registrada fue del 31.5% y el RIPTE fue del 28%. Fíjate que estamos hablando de los datos estadísticos oficiales. Solo en ese tiempo, ahí vos tuviste una pérdida ese año, ya para el cálculo de la haber inicial, ya te estuvieron pagando un 3% menos. Es decir, la acumulación de todo esto da hoy un 30% menos. Por eso me parece muy importante tener en cuenta este tema, porque hay una diferencia muy importante
que además se acumula esa diferencia cada vez que te aumentan la jubilación, no importa el índice que sea, porque como vos ya estás cobrando un 30% menos, vas a tener el aumento por el índice que se está aplicando, por ejemplo, hoy el del IPC, te va a estar calculando sobre ese 30% menos la actualización de tu haber. Por eso las pérdidas son tan importantes en los ingresos de los jubilados, se ven tan bajos en términos de ingreso, y eso hace que hay un problema, digamos, muy importante, porque todos tienen que terminar en juicio, que lleva una cantidad de años muy importante, y bueno, lamentablemente terminas en juicio. Y voy a leer un caso para tener en cuenta. Una persona que en octubre de 2025 cobraba 326.298 pesos, se hizo el juicio por reajuste, y eso, el reajuste le da que tiene que cobrar en realidad 630.000 pesos. Eso le generó un retroactivo de 18 millones de pesos. Pero como en la liquidación que hubo por el juicio de reajuste no le reconocieron todo, el juicio continúa y vamos a ver finalmente cuánto es lo que a la persona le corresponde. Tenemos otro caso también de reajuste resuelto. Una persona que cobraba un haber de 1.495.000 pesos, el haber reajustado mediante un juicio dice que tiene que cobrar 2.332.000, y cobró Alejandro un retroactivo de 33 millones de pesos. Fíjate las diferencias. Sí, todo un número. Y esto es parte también, si la persona no reclama, bueno, se queda con, en este caso, casi con una jubilación de un 70% más baja de lo que realmente le corresponde. Muchísimas gracias. ¿Te quedó algún último apunte? No, quedamos para la semana que viene, vamos a hablar de algunos temas del PAMI con respecto a los médicos de cabecera, cuánto le pagan, etcétera, etcétera. Así que bueno, nada, esta es información pura, precisa y con datos oficiales. Sí, señor. Un abrazo. Hasta la semana que viene. La semana que viene, un abrazo. Juan Carlos Juárez con nosotros, abogado previsionalista, cada lunes con la información destacada para jubilados, pensionados y ciudadanos en general.